tanto de la ales, ¿va? Pero, ¿va? 하면 내게 지나야 내게 맛이 잡거나 더 잡아서 얘기하지 내게 따로 넣어주고 있어요. Y seguimos por el título del segundo poder, el poder de rigurosa aplicación del antídoto, bajo el título de por qué es correcto esforzarse en purificar negatividades y mostrar la necesidad de una purificación rápida con el ejemplo de una enfermedad, el significado del ejemplo, verso 54. Si necesito seguir los consejos del médico cuando estoy atemorizado por una enfermedad común, cuanto más al estar perpetuamente enfermo por las distintas negatividades del deseo y demás. Lung, chipa, 제가 백엔스를 하면 또 롱다 치바니 나도와 롱지 소스를 나와 백엔스를 요래. Ah, peguen sok. 말해. 내가 롱다 치바 롱지 소스. Ah, sok. 뒤가 되지로 봐. 어, 근데 이게 주변 탐의 내기 스탑 체인스. 내 들레지기 소소 나사들이 지르가 왕기 소소 지네. 다 가인스나 아무도 시사를 돼. 신문사를 때 신앙나가 봐. 들어 도바디 여바 있는 자 다음에 나사대 주야 탑실라 딘 암지 땡기가 내가 땡기고 내가 때마상 그 책이 말에 암지 강 지세 차상 지기 어렸어. 봐. 안질랍자도 쉬우야 얘기 어렸어. 대라드는 소소 내대로 타일 탑시 지기 어렸어. Aquí el primer párrafo de este título nos habla sobre el hecho de tener miedo, incluso de morir de una enfermedad común, como un desequilibrio de los vientos internos o bilis. Dijo Geshe-la que en general en este sistema de medicina se encuentra la causa de todas las enfermedades en tres raíces: el desequilibrio de los vientos, bilis y un tercero que no conozco. Flema. ¿Es el tercero? ¿El flema? Vale. En estos tres, y como dice aquí, en este caso, tratándose de una enfermedad común, por el miedo de morir de ella, uno va a hacer todo lo que diga el médico, todo lo que uno pueda para curarse, para no morir de esta enfermedad común. What is lung nasa de king semmaji shadej kada wati mela ansida so wati nasa de lung nasa de king Por ejemplo, una enfermedad mental, tal como la ansiedad, tiene su causa, su raíz en un desequilibrio de los vientos. 가수래. 나라도 배나 미르는 시대에 뭐 쉬용 되거든. 어떻게 리티 다 패션 눈나서 되게 También la gente que se suicida, a menudo este tipo de pensamiento, de actitud que lleva uno hasta el suicidio, tiene que ver con el desequilibrio de los vientos. 다 나서 되려 룸 나서 쓰는데 두자시로 당부 겐식이 용거야 다 방법이 겐식이로 겐들을 찾는 뒤 제수 코 나서는 매우 처음이다 코 다가나 지금 주되기다 다 주주 되는 거만 되네
다들 기부 쉬우시 여와 있나요? 콜 직례인데 남사고 뭐 좀 샤야지. 어디 연구하나? 룸나서 돼. Esta enfermedad del desequilibrio de los vientos, o lung, como se llama en tibetano, es algo muy nefasto, dice Geshe-la, porque una vez contratado esta enfermedad no se va fácilmente. Uno puede estar bien durante mucho tiempo y de repente uno se pone muy triste o tiene un problema de los vientos. 내가 저 사실 니가 나서도 저때 망치지 모르는 연구 있어요. Que dice Geshe-la que muchas veces cuando en Occidente la gente padece de algunos problemas de corazón, aquí se trata de un desequilibrio de los vientos. 어디 연구 있어요. 어디 저 된다고 했어요. 나 저때 남준에 딱 알아도 sem 고양고 대 당시 sem 흘러대야 루제세요. sem 흘러요 봐봐. sem 흘러셔야 돼. 계속 쉬어야 돼. 경영지 최근에는 나 쉬우지 중수상의 상황을 내가 연구를 봐. 상황 봐야지. 그러니까 나라시고 말해. 내가 좀 전문인들 요것도 연구를 했어요. 상담이 계속 봐. En este caso, con tal tipo de enfermedad, con un desequilibrio de los vientos, del lung, es muy importante tener una actitud relajada, hacer deporte y si surge algún tipo de problema o de adversidad, intentar también tener una actitud relajada, pensando, vale, es así, en este mundo surgen problemas, para todas las personas es igual, no es para tanto. 아들레진 살아. 봐. 다 들레진 나와서 내게 내 들레진 왕게 때네. 소선 진네. 봐. 심사배다 내가지 겐게 엄지나 신도다 엄지를 납작도 참만 아주 좁도와 지겨워 왔어. Y como dice aquí en el texto, al tener un tipo de enfermedad grave, donde hay el peligro de incluso morir, uno va a hacer todo lo que uno pueda, uno va a seguir todos los consejos del médico. 단 더자시 데레다 통마메바랭 나라서 줄라데나 니모 두숨세지 단 더자시나 데모숨세죠. 와 데게 종내 치고 다 쌤이 나사 치고 쓰고 종내스나 내가 자자 두면 중 다들 영화 삼아 용해야겠다. 오단 중문 시작이 열었어. 데게 내게 따봤더라. 나라서다 대차 시당 띠무게 내데 세게 멤버 촉 쓴다고 그래서는 개혁가시다. 주의들었어. 하고서 개혁가 주의들었어. 오단 님뭐 된 리그레스더라고. 개혁가시는 게 다 최소년 제들이 뭐다 들어와. 대차 시당 띠무 내가 소야들 최년 제들은 뭐다 신다겠다. 내게 내가 소야 민두스. 최대전에 내가 소야 신다게 민두스. 대차 시당 띠무 세리. 다 El segundo párrafo, en este caso, me hace falta mencionar que es correcto confiar en el antídoto según las instrucciones del victorioso, del Doctor Supremo. Es decir, nosotros padecemos desde tiempo sin principio de la enfermedad de los tres venenos de ignorancia, aversión y apego. En este caso no nos puede ayudar ningún tipo de medicina, ni ningún tipo de ejercicio ni deporte, sino únicamente la práctica y el estudio del Dharma. Para eliminar esta enfermedad de los tres venenos, lo único que nos ayuda es escuchar, reflexionar y meditar en el Dharma. No hay otro remedio.
대왕게 나라조가 동해 탐제 그 류기 나타나 소보다 여러 탐제 영어식이요. 자와 대송들에서. Son estos tres venenos de ignorancia, aversión y apego que son la raíz de todos los problemas, tanto físicos como mentales. 제가다 나라조 미지 나라라 강이라카 태바때 탐제 되자 시바 때문에 왕의 중앙에서. Todos los problemas en nuestra vida tienen su origen en la ignorancia, la aversión y el apego. 나라조 마음방 나라조 강이를 태야지 동맹용하게 규대 오다 되자 시바 때문에 손들에서. Todos nuestros problemas del futuro igual tienen su origen en ignorancia, en aversión y apego. 현재 대신아 아주 대년부 때 봤다. 오늘 딱 되면서 탑시셔도 시험체시를 수고나 배를 수시로데. Por lo tanto, como dice aquí, es imprescindible apoyarse en el antídoto de practicar según las enseñanzas. 아, 단니가 두숨기 사람 저자시나 때문에 내 님의 셔시 종 딱 가장 님의 셔버렸어. 세상에 종례가 탑시 셔버려. 마다 지기 다 팀매의 공부 시를 했었다. 하고 된 종례 매의 최종마다 매라. 치료자가지는 매다. Y el próximo título, la enfermedad de los tres venenos, tiene mucho peligro y la medicina para eliminarla es rara. Es rara, es decir, aparte de la práctica del Dharma, no se puede encontrar en otro sitio un remedio para ello. 대치 찌장 zamena nebe meko lacheda nebe meko lacheda 대다 소 매신 chona 부이나 미니나 소데로 Y bajo este título es el verso 55. Si toda la gente que vive en esta tierra puede ser vencida por solo una de estas negatividades y no se puede encontrar otra medicina para curarlas en ningún otro lugar del universo, 아, 근데 그라 참나 콘도세 하찬테 버심보래 니미 쳔보래 디나는 전주세 맞지나 콘도세 맞나 대회장 같은 버심보래 가에서는 전주세 맞지가 콘도세 맞나 샘제 탐제가 콘도세 맞지 집어두고 En este verso tenemos el ejemplo de la negatividad del enfado, de la aversión. Es una negatividad muy fuerte, muy poderosa, porque en el caso de un bodhisattva, tener enfado hacia un bodhisattva es igual como tener enfado hacia todos los seres vivos. 근데 이제 가에서는 가르쳤네. 그래 잘했으나 전주 선바 지기 간 내가 지어야 돼. 간이 막 대탐제 고랑 초수 니스시나 니모 지금 나타나 찾아 초수 니스시 저주 치상 다 예배 심정이 대화 그래야겠다. 동네세 저다 주무셔야 돼. 대세가로는 심정 탐제를 내가 지발해서 ¿Por qué es algo tan negativo? Porque un bodhisattva trabaja todo el día, trabaja las 24 horas de un día únicamente para eliminar el sufrimiento de todos los seres vivos. Por lo tanto, tener una actitud de enfado hacia él tiene tanta negatividad. 와야 나랑 전에나 믿고 내올라가 쳐봐. 제발 내가 쳐나. 내 대다수 매년부터 년보 랑고에 최소 때문에 숨을 현에 상배제의 속에 조금 미니바데 시도가 나왔어. 대나와데 홍도 매봤어야 탑시데 때문에 숨다가라랬어. 내가 타보다 삼바 공부하시봐라. 때네 코노메로스 탑시 쪽으로 막아 주는 세가로 와 있는 랑마르사 라이요. 매디 코노메로스 매디 신다데 라이요. 그래서 주는 치마지나요 말했어.
El único método para acabar con estas enfermedades como el enfado, la aversión, es la enseñanza del Buda, es el hecho de escuchar, reflexionar y meditar en su enseñanza. Aparte de este antídoto, uno no va a encontrar otro remedio en todas las 10 direcciones. Buddha salade membenan choderes. Membenan chodjubaderes. Gönjemenderes. Jaza manzo dis sung dar manzo jujibares. Agoso. Nara de kalum nashin shanamzo chapures. Por lo tanto, el Buda mismo es como el médico supremo, el médico más hábil, y nosotros, por lo tanto, intentamos poner su enseñanza, su consejo en práctica. El próximo título es correcto practicar según el consejo del Doctor Supremo, con el verso 56. Entonces, la intención de no actuar de acuerdo con el consejo de los doctores que todo lo conocen, que pueden eliminar de raíz todo el sufrimiento, es extremadamente desconcertante y merecedora de desprecio. La raíz, la causa de todo sufrimiento son nuestras propias emociones aflictivas. Estas emociones aflictivas son la peor enfermedad mental que existe, y el único que nos puede dar la medicina, el único doctor hábil en este caso, es el Buda con su omnisciencia. La única medicina para eliminar estas emociones aflictivas es la enseñanza del Buda. Al saber que la única medicina para eliminar todos los sufrimientos, los problemas, las emociones aflictivas es el consejo del Buda, y seguir sin tomar esta medicina, sin practicar este Dharma, es una gran ignorancia, es como estar bajo la influencia de mucha ignorancia. Y como dice en el segundo párrafo del verso, por lo tanto, uno debería tomar refugio en el Maestro desde el fondo del corazón y practicar el Dharma mostrado por él.
El próximo título es mostrando la necesidad de relacionarlo con el ejemplo del abismo, con el verso 57. Si tengo que tener cuidado cerca de un pequeño precipicio, cuanto más cuando estoy cerca de uno muy profundo que cae miles de kilómetros. Como dice en el verso, si estamos en peligro de caer un poco, ya nos da mucho miedo, por lo tanto, incluso más la necesidad de tener cuidado si uno puede caer en un abismo. Al caminar por un camino alto en la montaña, con un abismo al lado, hay que andar con mucho cuidado. Aquí estamos hablando de un gran peligro, de un océano de sufrimiento, si se acaba esta vida, y por la negatividad que uno ha cometido, uno tiene que tomar renacimiento en uno de los reinos inferiores. Es muy difícil salvarse de esta situación. Por lo tanto, la necesidad de tener cuidado, evitar las causas de tal tipo de renacimiento y de estos sufrimientos. Por lo tanto, la necesidad de apoyarnos en el factor mental de la diligencia. Apoyarnos o tener una actitud de diligencia quiere decir, por un lado, cuidarnos pensando en una forma de vergüenza, es decir, abstener de cometer acciones negativas por tener vergüenza de las propias acciones, de las propias negatividades. Y por otro lado, abstenerse de negatividades tomando como razón la reacción de otros, es decir, no la vergüenza, sino la... ¿cómo se llama el otro? Consideración. Por un lado, por uno mismo, la vergüenza, por otro lado, la consideración hacia los demás. Por lo tanto, si estamos con otras personas, con nuestra familia, con nuestra pareja, con quien sea, siempre es importante tener una actitud de diligencia. Si nos damos cuenta que hasta ahora hemos tenido muchas dificultades con cierta persona, es muestra que aquí carecemos de la diligencia necesaria.
데뷔 주제 나서 녀라게 산다가 녀라 강 중화제 지금 너미 바거냐라 사상 바거냐라 초보 바거냐라도 시대 녀라 되게 다 봐야라 맞네 지금 Si pensamos en los problemas pasados, en las relaciones difíciles con nuestra pareja, con la familia, con los amigos, siempre se puede encontrar la causa en una falta de diligencia. Hasta el nivel de los monasterios, la convivencia de monjes y monjas, ahí también hay problemas y todos estos problemas también surgen por falta de diligencia. Igual al nivel de nosotros personas laicas en el centro de Dharma o donde sea, si uno encuentra fallos, si uno se queja de otras personas, de cosas, ya sean problemas pequeños o grandes, se trata de una falta de la diligencia. Al decir algo negativo, es importante antes vigilar, comprobar si tal tipo de palabra es nociva para otra persona. Si uno no está seguro, puede pensar en si otra persona me dijera lo mismo, ¿cómo reaccionaría yo? Si es negativo, pues uno mismo tampoco debería decir tal palabra. Sí, Eso es algo muy importante, ponerse en la situación del otro y pensar qué uno mismo haría si la otra persona nos dijese algo negativo o tal cosa que nosotros estamos a punto de decir. Si uno es capaz de utilizar esta actitud, este factor mental de la diligencia, se pueden evitar muchos problemas. Este factor mental de la diligencia es lo que nos hace verificar, comprobar si un cierto tipo de conducta es correcto o no, si lo que vamos a hacer puede causar daño o no. Si nos damos cuenta que puede ser dañino, es el momento de evitar esta acción. Si hablamos del antídoto para nuestras negatividades, es importante aplicarlo ya ahora mismo y no esperar hasta otro momento.
Es el título de ¿Por qué es correcto esforzarse de purificarlas pronto? Con el subtítulo de Esfuérzate en practicar el antídoto ya hoy, con el verso 58. No es apropiado disfrutar pensando que hoy no moriré, porque inevitablemente llegará el momento en que me convertiré en nada. Intentar ser buena persona, intentar hacer algo positivo, lo correcto, a través de la diligencia y de la ética, es algo que no se debería aplazar ni para las vacaciones, ni para mañana, ni para el próximo año. Si no, deberíamos empezar hoy. Al final no sabemos cuándo vamos a morir. Si no utilizamos el tiempo que tenemos ahora para purificar nuestras negatividades, seremos nosotros mismos, es decir, la persona del futuro que va a experimentar el efecto de estas negatividades. Siendo perezoso, esperando para el futuro, para aplicar el antídoto, no es apropiado. Hay que purificar ahora. La negatividad, el acto negativo se ha cometido ya, ahora es el tiempo de purificarlo. Si uno no purifica, si uno tiene pereza, espera, puede haber un resultado muy negativo y mucho sufrimiento que experimentar. Y Geshe-la ha leído la cita de la carta de Kanika y ha pasado al título del próximo verso. No es correcto ser perezoso en la meditación del camino porque hay razón de tener miedo del sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es algo universal. Todo el mundo tiene que experimentar el sufrimiento. Las causas del sufrimiento son las emociones aflictivas y no es adecuado, no es correcto tener pereza en aplicar el antídoto para eliminar la causa de nuestro sufrimiento. El verso 59. ¿Quién puede concederme el valor? ¿Cómo me puedo liberar de esto con seguridad? Si inevitablemente me convertiré en nada,
¿cómo puedo relajarme y disfrutar? Ya te regresa. Chien chivachedo mi gente. Chibugoso. Ya, 시에가 간 chivachedo pando야 말. 가르치는 시에고도 ves. 랍다바이나 디게르스나 디마레스 뭐. La disputa aquí es de alguien que dice no vale la pena tener miedo de la muerte porque de todos modos tengo que morir, por lo tanto no tendré miedo. Eso es incorrecto. 시원에 망고 통기도 봤어. 계란에 망고 퇴기도 봤어. 망고 통기도 계란에 퇴기도 시어지도 녀소도 줘야 돼. 연구열에 얘 계란에 퇴사서 어디는 봐. La respuesta es que vemos y escuchamos mucho sobre los demás, cómo mueren y sobre el peligro de morir y caer en los reinos inferiores. 다 되는데 야 나도 누적에 그래도 누적을 미다 상다 나 쉬어도 상당히면서 그 상당한 기분도 있어 상당히면서 이제 알아 뒷받침 누르셔도 En Occidente mucha gente tiene la actitud de no querer pensar en absoluto en la muerte, pensando que únicamente es algo que hace a uno estar infeliz. Este es un error. Pregunta Geshe-la si es así en Occidente. Sí, ¿no? Pero subu chedera jeta kiranso miseg basolana la subu chedera jinge de hachama gorona 가서 나 패제 zamline ang damu chegese 네 subu chedera jinge 또 다 디페 다서 하샤마 고여라 때다서 하샤마 고여라 다 chedera jinge를 때 다서 하샤마 고여라 유유마를 봐 다 드리지데 디세나 나네 그래 디통나 나네 그래 세요 디데스테나 야고 말했어지 다 소소 두스라치나 다음 네즈도 시에와이나 네즈도 시에와이 그랑가 디초 주마 봐라 디세나 누그레스나 내 최제시고야래 다 디카베르지 마고이웨나 직도나 디게 단니도나 안 누그레세죠 봐라 어디도 소소 최지고 최지 바이시지고 바이딩 거 같다. 사야를 저라서 내 세르디가 남녀 그랬어. 나도가 딩딩 지고 아니 남자 마고 사야네 뇽뇽 지고 봐. 두그라 내지도 시네. 다 그런 것도 까고 지고 나 디톨 상당히면 사기니 동기니 상 디톨 상 내와서가 나 상당 메시라잖아. 다 그냥 두자샤고 봐. 가렌네 나면 지금 나 디톨라 제 누그레스데 나 상당히면 훨씨 무도 다가난 상 저도 있으나 하고서 내가 내가 두자샤고 열어봐라. 근데 지금 지냐네. En cuanto a la salud, aquí en Barcelona se podría decir que es como el mejor lugar o donde hay la gran mayoría de la gente cuida mucho de su salud, mucha gente haciendo deporte, cuidando su alimentación. Dice Geshe-la probablemente sea el mejor sitio del mundo en cuanto a la salud. Dice Geshe-la que por lo menos se puede ver a muchísima gente haciendo deporte y viviendo una vida sana. Aquí lo que quiere decir es que cómo funciona este proceso. En primer lugar, uno tiene que darse cuenta si cierto tipo de comportamiento o de alimentación es o no es sana, es o no es nociva. Únicamente a través de entender que tomar 3 o 4 cafés en lugar de 1 causa daño a la propia salud, que a continuación uno deja de tomar demasiado café o comer demasiado de comida grasienta o lo que sea. Aquí también estamos hablando de utilizar el factor mental de la diligencia para darse cuenta si cierto tipo de comportamiento es o no es nocivo.
en lugar, si uno no verifica, no comprueba, uno va a hacer lo que le dé la gana a uno y el resultado va a ser sufrimiento. Eso es algo seguro que si le da completamente igual a uno los resultados del propio comportamiento, de la propia alimentación, que el resultado no puede ser positivo. Y es lo mismo en cuanto a la propia muerte. Si uno tiene en cuenta, presente, la propia muerte, uno va a tener cuidado de no acumular las causas para morir temprano, sino para hacer lo que uno pueda para tener una vida larga. Y en la enseñanza del Buda encontramos como la primera enseñanza que dio el Buda fue sobre la muerte y la impermanencia. Así que aunque en Occidente igual no pensamos mucho en ello, para el Buda fue lo primero, lo más importante. En cuanto a la reflexión sobre la muerte, aquí en primer lugar uno puede pensar en qué hacer para tener una vida más larga. En segundo lugar, el Buda enseñó sobre la necesidad de tomar otra vida, otro renacimiento. Por lo tanto, en esta misma vida uno puede sembrar las causas para tener un positivo renacimiento. En esta vida ahora mismo, si uno acumula mucho karma positivo, emprende acciones positivas, para el futuro no hay que preocuparse. En cambio, si uno se da cuenta de haber acumulado karma negativo, aún así uno no lo confiesa, uno no piensa en ello, en el futuro uno mismo tendrá que experimentar los resultados negativos. Uno mismo acumula las causas para el propio sufrimiento, para no experimentar sus resultados en el futuro. Uno mismo tiene la responsabilidad de confesar, de purificar este karma negativo.
가서 디바라 녀고 때 다 매서 쳐다 단단히 쳐려 버려. 때 맞잖아. 그런 치료비다 가서 용으로다. Por lo tanto, es muy importante apoyarnos ahora mismo en el antídoto para el karma negativo que hemos acumulado y no esperar hasta el momento de la muerte. Si es demasiado tarde, si uno no ha purificado y tiene que experimentar los resultados de este sufrimiento, no hay quien libere a uno de los sufrimientos. Uno mismo tendrá que experimentar los resultados del sufrimiento en la próxima vida. Y no habrá ninguna ayuda. Ahora mismo, en esta vida, tenemos ayuda. ¿Cómo podría ser correcto entonces tener pereza ahora en cuanto a la purificación de negatividades? Es incorrecto, por lo tanto, tener la actitud de no querer pensar en absoluto en la propia muerte. O pensando, eligiendo de no pensar en el propio envejecimiento. Es algo natural, hay que envejecer. Es algo bueno envejecer. Porque hay personas que antes de envejecer mueren. Por lo tanto, es algo bueno tener la oportunidad de envejecer. Además, es el único camino. Uno envejece, uno muere. Por lo tanto, es muy importante, antes de morir, acumular mucho karma positivo y purificar las propias negatividades. Por lo tanto, aquí en el texto nos habla de no ser perezoso y no esperar con la purificación de negatividades. Al nacer en esta vida no nos queda mucho tiempo, no tenemos ningún poder propio para decidir cuánto tiempo vamos a vivir. Si uno tendrá o no mucho tiempo para disfrutar de esta vida, de las cosas de esta vida, no es nada seguro. Mucha gente tiene un muy buen trabajo, tiene un puesto muy alto, mucho dinero, aún así muchas personas no tienen el tiempo necesario para disfrutar de ello por morir demasiado pronto.
O en cuanto a la gente que es corrupta, se pasan toda su vida acumulando mucho dinero, estafando, engañando a los demás, pero al final si podrán disfrutar, usar este dinero en esta vida, tampoco es seguro, no hay ningún poder propio, todos estamos bajo el poder de la transitoriedad, de la muerte. Por lo tanto, es tan importante ser una persona honesta y practicar la ética. Si uno es honesto, si uno tiene un sentido de ética, no va a tener que experimentar sufrimientos tal como ser metido en una cárcel o ser matado por otras personas. Hace 2-3 años en China el presidente decidió acabar con la corrupción y encarcelaron o arrestaron a más de 1 millón de personas. Aún así hay que decir que él eligió a encarcelar a la gente corrupta del otro bando, no del propio. Eran 1 millón del otro bando, que eran 1 millón. Se ha cortado para acá, para ver si... Y pasamos al próximo título, el tercer poder, el poder de abandonar el fallo, con los subtítulos de contenerse a partir de ahora por arrepentirse de la negatividad, purificar la negatividad que no tiene sentido, no es correcto tener apego porque los bienes son inestables, con el verso 60. ¿Qué me queda ahora de las experiencias terminadas?